donde también estaremos leyendo algunas de sus preguntas y de sus comentarios. Señor León Magno Flores, quería, bueno, su opinión respecto al panorama político nacional. Como lo mencionábamos, por un lado, un sector va a un proceso de elección primaria, está la Alianza Democrática, están los partidos independientes, y hay una población que, según las encuestas, está hastiada de los políticos porque no llegan esas soluciones. ¿Qué pasa con el debate de las ideas, de las propuestas de los políticos para poder dar lo que es el fin de la política, solución al bien común, al problema que tienen los venezolanos, resolver? Es parte, ¿no? Es acción la Sí, política. así es. Antes de responderte eso, quiero felicitar al compañero José Mugueza por ese gesto que tuvo. Entendemos que a pesar de su juventud, está dando demostraciones que ya muchos viejos quisiéramos dar de desprendimiento. Eso es muy importante que lo haga. Y creo que reducir el número de precandidatos nos acerca más a la escogencia de nuestro abanderado de una manera rápida y necesaria, urgente, como creo que es. Y yo te voy a dar la respuesta a lo que me preguntaste. El problema es que los líderes venezolanos, sin importar la edad, su narrativa es del pasado. Ese es el drama que tenemos en Venezuela. Nosotros no estamos hablando el lenguaje del futuro. Y lo que queremos es que Venezuela tenga un futuro. Pero el futuro no te lo puede garantizar quien te hable del pasado. Empezando por el gobierno, que solo habla de Zamora y de los generales y de la historia y del siglo XIX. Entonces ese lenguaje del pasado no puede sacar a Venezuela del foso donde está. Y los líderes políticos que, aunque tengamos los títulos académicos que tengamos, estamos anclados también en el lenguaje del pasado, pues no damos con las soluciones. Pero yo soy optimista. Hay que crear una narrativa de futuro. Hay que entender que estamos en una sociedad del conocimiento donde la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología va a definir el futuro del universo, donde la Tierra va a ser exportadora de colonos a Marte y al espacio. Entonces, en ese escenario futurista, nosotros tenemos que entender que los problemas de la gente hay que resolverlos sin el paternalismo del pasado, hay que resolverlos con la solidaridad plena que debemos generar los seres humanos unos a otros, y sobre todo lo más importante, que tenemos que en Venezuela darle oportunidad al proceso educativo para que demos el gran salto cuántico, porque si no, no vamos a salir de ahí. Ahora, pero mientras tanto la gente tiene que comer, mientras tanto la gente tiene que solucionar el problema de sus medicinas. Por eso nosotros estamos proponiendo que ADE en este 82 aniversario tiene mucho por qué luchar. Tenemos que luchar porque la diáspora regrese, tenemos que luchar por mejores condiciones de vida, tenemos que luchar por una mejor calidad de vida de la gente, y todo eso lo estamos repensando. Y nosotros creo que somos el único partido en este momento que ya tiene andado un trecho para actualizar su tesis doctrinaria y su tesis programática. Apenas salgamos de esta situación interna que tenemos, vamos a presentarle al país esa nueva narrativa. Y hay que inventar, generar, crear, o desaparecemos. Y Claro. por eso es que yo te digo que los líderes tienen que abandonar la narrativa del pasado. Y que miembros de Acción Democrática también forman parte, por otro lado, de la comisión de diálogo. El tema del diálogo nuevamente toma protagonismo y genera expectativas. Ese acuerdo que llegó el gobierno con la plataforma unitaria, esos fondos que iban a ser destinados para la ayuda social en nuestro país, administrados por las Naciones Unidas, bueno, al final sobre esto no llegó la respuesta, a pesar de que se llegó a ese acuerdo después de tantas trabas, de tantos problemas, finalmente un acuerdo llegó a ser firmado sobre esa mesa de diálogos y negociaciones. ¿Cuál es la posición de ADE respecto a estos temas, tomando en cuenta el tema social que usted nos ha mencionado que es tan importante? Los recursos
que puedan entrar al país para solucionar la grave crisis humanitaria que tenemos, son bienvenidos. Y no solo bienvenidos, hay que salir a buscarlos donde estén. Pero parece que estamos cometiendo el error de que supeditamos que todas las soluciones solo pueden venir si se cambia el gobierno. No, hay que esperar que la solución definitiva venga con el cambio, pero mientras tanto hay que hacer pequeñas cosas para mejorar la calidad de vida de la gente. Por eso Acción Democrática, sin rubor alguno, desde el Parlamento colabora con las propuestas que pueden mejorar la situación de la gente, que pueden traer un poco de sosiego y de paz en esta crisis humanitaria que vivimos. Y nosotros estamos dando ese ejemplo, porque entendemos, además, que el cambio de un gobierno por otro en este momento en Venezuela tiene que ser de transición definitivamente. Y nosotros necesitamos que en un nuevo gobierno de los factores democráticos del país, también quienes salgan del poder puedan tener la capacidad para dialogar y todos juntos ir aportando las soluciones que el país necesita. Ese es el lenguaje nuevo que hay que hablar. Todos nos tenemos que entender porque el problema es de todos. Y tenemos que dejar de lado las cortapisas y dejar de lado los rencores y abrirnos a un mundo que nos está exigiendo que pensemos de una manera distinta. Bueno, y muchos dirigentes que antes no hablaban en estos términos de negociación, lo están haciendo hoy. Es decir, que hay un cambio también en el discurso que es importante señalar dentro de algunos dirigentes de la oposición que en algún momento pues no estaban dispuestos a hacer esto. Hoy han visto que es necesario sentarse y conversar con el otro, con el que piensa diferente, con el que hay diferencias, sin dejar de lado la justicia, pero que hay que buscar soluciones, ¿no? Ese problema de la justicia en los regímenes de transición se ha resuelto en muchos países con lo que llaman la justicia transicional, y si no, la propia historia al final ha hecho justicia. Pero cuando tú ves unos niños comiendo de la basura, tú tienes que sacrificar, aunque sea esa necesidad de venganza y sepultarla, y todos lanzarnos a solucionar ese problema. Bueno, hace poco vi esa noticia de un niño en el interior de nuestro país que comió de la basura. Además, cuando fue al hospital no tenían el tratamiento y lamentablemente perdió la vida. Y así como esos casos, pues hay muchos niños intoxicados, familias que comen de las basuras, mientras que entendemos que también hay otros que están en una situación muy buena. Es decir, el tema de la desigualdad, de esa brecha, ha ido también aumentando. Por aquí le preguntan, para ir con nuestra audiencia antes de despedirnos, el abogado Darío Lozada le dice: buenas tardes, es bueno que también entiendan que es necesario e importante votar porque la mala acción de los funcionarios no prescriben, y además es importante que estarán solo al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna. Nos habla de que es importante votar y que es justo el planteamiento del invitado, nos dice en otro de sus comentarios a través de nuestras cuentas en redes sociales. Excelente, comparto totalmente esa opinión. Bueno, hay que votar, y nosotros en Acción Democrática hemos decidido condenar los errores del pasado cuando se buscaron atajos, y hemos decidido volver a la ruta electoral como un desideratum, y aquí estamos y la vamos a mantener. ahora me voy a la cuenta en la red social Instagram en @argumentosgb, la estoy abriendo y acá nos escriben: buenas tardes, por favor, pregunta al invitado la definición de democracia y la diferencia entre la democracia de antes y la actual, según él, ya que usted comentaba al principio del programa de que los jóvenes no conocen la democracia. Claro. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, una definición universal, clásica, desde la época de los griegos. Pero la democracia hay que entender que en este momento está bajo ataque. Fíjate que hay países donde los presidentes llegan por la vía democrática y luego se convierten en autócratas. Entonces ahí es donde yo sueño con la posibilidad de que nosotros volvamos a retomar nuestra democracia para demostrarle al mundo que la democracia por sí misma puede solucionar los problemas, porque tiene en sí el gran factor de la perfección
que es lo importante. Y yo sí creo que la democracia, durante el pacto de punto fijo, para poner un tiempo cualquiera, fue una democracia muy formal y cometimos el error de creer que en Venezuela los venezolanos habían aprendido la democracia y resulta que era mentira, porque en la casa el papá los obligaba a todos a hacer lo que él quería, entonces ahí no había democracia. Nosotros teníamos una democracia formal para votar, para escoger, para solucionar algunos problemas por la mayoría, pero la vivencia total de la democracia no la teníamos plenamente. Pero esta tragedia donde se nos suprimió el poco de democracia que teníamos, mala o buena, pero era democracia, nos ha llevado ahora a entender lo que es la democracia. Y si la volvemos a instaurar, no la podemos perder. En ello nos va la vida. Para algunos dirigentes, también candidatos a la presidencia, han dicho que es importante modificar la Constitución en el sentido de eliminar la reelección presidencial y que eso podría ser un paso importante para nuestro país. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cree que eso sin que me envicia? quede nada por dentro. Hay que eliminar la reelección en Venezuela. No sé si por siempre, pero fíjate que... Dar paso a la alternabilidad. Cuando Rómulo Betancourt concibió la nueva Venezuela y la nueva democracia, él trató de solucionar ese problema y la constituyente se pronunció porque no hubiera reelección, pero entonces después, cuando vino la constitución del 61, dijeron, no, pero la reelección es buena y tal. Entonces lo que hicieron fue espaciarla. Cada 10 años se puede reelegir, pero eso ha sido terrible. Mira, yo soy un hijo putativo de Carlos Andrés Pérez y yo le critico a mi padre putativo el error de haber sido candidato por segunda vez. Tuvo que haberle dado paso y todo ese potencial que él tenía en ese momento tuvo que haberlo usado para convertir al partido en un instrumento con nuevos candidatos y con nuevas caras. Es decir, debió haber impulsado el relevo Carlos Andrés Pérez y no lo hizo. Entonces, las reelecciones no son buenas. Bueno, y que eso ha llevado al personalismo, la falta de impulsar esos nuevos relevos y de que muchas figuras pues quieran también aferrarse a seguir siendo las caras o los líderes. Bueno, gracias por las reflexiones en nuestra edición de hoy de Argumentos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y gracias a todos sus televidentes. Sí, gracias a ustedes también que están allí en sintonía de este espacio. Déjenos como siempre sus comentarios en nuestras cuentas en redes sociales, agradecida de su sintonía en distintos estados de nuestro país, que nos hacen llegar también sus denuncias, sus preocupaciones, sus comentarios. Gracias a todos ustedes. Será hasta una nueva edición.